60, cuando yo lo conocía, 78 años tenía, ya tenía 78 años. Doña Josefina, no sé la edad, era un poquito más joven que él, pero ya era una persona también de mucha edad. Yo sé que se conocieron en Berlín, cuando él estaba allí de representante. Sé que se conocieron durante la Primera Guerra Mundial. Me contaban a veces los dos, pues la situación de las condiciones en las que se conocieron. Había muchísimas privaciones en cuanto a la alimentación, por ejemplo, y don Isidro ayudaba pues a que doña Josefina y su familia pues pudieran sobrevivir. Sé que allí se casaron después, sé que llevaron una vida pues armoniosa, en lo que yo sé. En los últimos años era realmente un matrimonio ejemplar. Lo que yo he visto era ejemplar. Ella era una señora muy equilibrada. Él era un hombre pues metido en las cuestiones políticas. El hecho de que cuando las votaciones, en esa costumbre tan bonita que había en aquella época, de que el candidato que iba a ganar votaba por un personaje para presidente de la República, para mostrar su admiración o su reconocimiento, López Mateos había manifestado que su voto para presidente de la República era para don Isidro. Obviamente eso tenía una importancia simbólica y práctica importante, porque convertía a aquella persona en el gran influyente. Era una persona que decía, esta es la forma de llegarle al presidente de la República. Entonces, ellos vivían en Cuernavaca, en una zona allí que se llama Chapultepec. Allí construyeron una casa, una casa muy modesta, cómoda, con un jardín un poquito grande y nada más, pero no una casa ostentosa, no era ostentosa. Y aquí venían muy raramente. Y estaban un rato y se marchaban ya para allá. Por razones de salud estaban allá. Y aquella su casa era un desfile continuo de personajes que iban allí a buscar su consejo y su apoyo. Había grandes funcionarios, tampoco voy a decir nombres, que tenían encargadas diversas funciones y entonces querían tener el respaldo de don Isidro por si acaso las cosas salían mal para que él se protegiera, o por lo menos para decir, hice esto con el consejo de don Isidro. Entonces aquí yo conocí, me lo presentó don Isidro a López Mateos, aquí afuera, me acuerdo, cuando se inauguró este centro cultural. No, el de al lado, cuando se inauguró el centro cultural, aquí vino un montón de intelectuales mexicanos. Yo recuerdo con particular afecto al doctor Atala, el gran pintor. Estaba Montenegro, Murillo, exactamente. Me recuerdo la imagen, que es una imagen preciosa, de un viejito con una barba así de larga, no sé qué tan viejo era, tenía una barba larguísima, blanca, iba con una muleta porque le faltaba una pierna, y me acuerdo que estábamos hablando allá afuera, y es una escena de película. Entonces está hablando conmigo, y de pronto pues le dio ganas de escupir, y echó un escupitajo que llegó como a 4 metros de distancia, un chico así travieso. Y llegó pues López Mateos, nos presentó a cada uno de todos los que estábamos allí. A lo mejor esta Mora se acuerda de esto. ¿Se acuerda? No. Él estaba adentro. Bueno. Sí se acuerda, estábamos allá afuera. Pues entonces, esos son los recuerdos que tengo de eso. Y recuerdo pues don Isidro, esas cosas no era muy expresivo con eso. Me contaba un montón de historias de los viejitos contemporáneos. De algunos de ellos contaba siempre esos chistes. Por ejemplo, de todos esos de Alfonso Reyes, de Aguilar, de Luis Aguilar, de todos los que sobrevivían en aquella época. Ya no sobrevivían muchos. Y me contaban las cosas de que, por ejemplo, uno de los chistes me contaba, 2 o 3 veces me lo contó el mismo chiste, se me suele ocurrir algunas veces, pues que llegaba y le decía, vamos
vamos a ir allí porque hay unas muchachas muy guapas. Y entonces, que le dijo, bueno, ¿con qué objeto? ¿Con qué objeto? Sí, se da ya con qué objeto. Tenía un gran sentido del humor, que es una cosa que no hemos mencionado. Tenía un gran sentido del humor y frases lapidarias. No era sarcástico normalmente, pero algunas veces la ironía limitaba lo sarcástico. Entonces algún personaje me dijo, ese es cieguecito del cerebro, por ejemplo. De otros, como digo, vanidoso. Con una palabra estaba retratado. Esa es una cosa que yo he encontrado en ciertos personajes que yo he conocido en mi vida. Su capacidad de resumir en una palabra lo que vale una persona. El otro, el caballero, como Jesús Silva Herzog, era una persona del mismo nivel, era una persona extraordinaria. Y así me fue presentando otros. Otros, pues, ese es un oportunista político, ese es un farsante, ese es, la frase para cada quien. Me la guardo porque yo no estoy tratado para decirles. Pues eso es los recuerdos en esta remodelación que hemos hecho aquí.